Aquí se reúnen las medioadultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medioadulta Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a todos a un episodio más de Medioadulta Podcast, el podcast favorito de la gente que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere reflexionar y que quiere aprender de personas que ya están en proceso de diseñar la vida que quieren o que ya lograron el éxito. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es un amigo muy querido, que es una amistad que surgió en Madeira, de donde viven mis padres. Y Daniel lo traigo hoy porque es un emprendedor. Yo digo que es un emprendedor de éxito porque no solamente tiene un restaurante en Madeira que le va muy bien, que la comida es súper rica además de hamburguesas, sino que también Daniel siento que es una persona que trabaja mucho en su crecimiento personal, en ser mejor cada día, en seguir aprendiendo. Entonces, nada, queríamos conocerte, Daniel, para que nos cuentes hoy tu experiencia, cómo ha sido todo el proceso de emprender, porque aparte también eres venezolano, emigraste como muchos, tuviste que meter en una maleta todos tus sueños y ahora tienes un restaurante que le va súper bien en Madeira, yo soy testigo de eso desde hace 6 años y bueno, bienvenido a nuestro podcast. Vale, gracias. De verdad que es un placer compartirlo contigo porque la admiración es mutua. Y bueno, bastante que nos hemos sentado a hablar y yo creo que hemos conectado increíble. Y bueno, mira, de eso, de esa conexión sale esto, ¿no? Estas pequeñas intervenciones donde podemos decir lo que nos ha pasado y poder contribuir a otros, ¿no? Sí, yo siento que tú tienes mucho que aportar. Cada vez que Daniel y yo nos sentamos a filosofar, podemos estar horas y horas hablando sobre la vida, nos ponemos bien intensos, porque eso sí tiene Daniel y yo, es que Sí. somos bien intensos, somos rebeldes y quiero conocerte más en este podcast, porque claro, yo conozco la versión mejorada de Daniel, yo no te conozco a ti de Venezuela ni te conozco cómo eras tú antes. Entonces, me da mucha curiosidad saber cómo eras antes de emprender. ¿Cómo eras tú de pequeño o de adolescente? ¿Cómo era tu personalidad antes de emprender? ¿Y qué querías ser de grande? Wow, vamos a Daniel del principio. Yo pienso que era un chico que creció con papá comerciante. Sus padres se separaron. Por muchas dificultades familiares me tocó tipo ser como desde muy pequeño el hombrecito de la casa. Eso me ayudó muchísimo al tema de, de crear una postura, de ser fuerte. Me iba muy mal en los estudios, no me gustaba estudiar. Yo creo que yo amaba estudiar, por lo menos inglés me fascinaba. Lo que pasa es que yo tenía tantos rollos que, wow, yo lo que quería, hoy día me doy cuenta que lo que quería era escapar. Uno busca tres cosas, o huye, o lucha, o colapsa. Y yo me veo ya desde que hoy en día lo entiendo, veo que lo que yo quería era huir, y huía de la escuela, huía de lo que era responsabilidad y me quería ir con mis amiguitos, era jugar. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía la tarea, yo lo dije en mi podcast, mi mamá mi mamá era el tipo de persona que, que yo estaba jugando fútbol y ya estaba en la biblioteca estudiando. Era súper interesante eso. Y después me enfermo. Esa historia tú la sabes casi completa, me enfermo mucho de gravedad y cuando salgo de ese periodo muy complicado, decido que no quiero ir a estudiar más, que voy a trabajar. Y fue como una decisión bien difícil porque mi papá sí tenía una postura de que tienes que estudiar y mi mamá también, pero ellos dos como que tan centrados en sus rollos entre los dos que quizás no tuvieron tantos ojos hacia mí y yo podía o sea, desde muy pequeño como que tomar mis propias decisiones. Y yo, como te dije, como era un hombrecito y tomaba posturas, tenía 14 y podía tomar posturas fuertes, 15 posturas y decisiones que un niño de 15 no tomaba. Entonces yo no voy a estudiar y de paso voy a vivir solo, así. Y entonces fui donde mi papá y le dije, no quiero estudiar más, quiero trabajar, quiero aquí echarle pichón y no sé qué. Y bueno, sí, él me dio trabajo y me la puso bastante difícil, obviamente. Me puso a trabajar muy rudo, pero nada, él lo que no se iba a imaginar era que yo iba a soportarlo. ¿Y en qué estabas trabajando en ese momento con tu papá? Él tenía una panadería.
Ok. Y comencé en el mundo de la panadería. Entonces yo era medio curioso y por lo menos me acuerdo que mi horario era desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, algo así. Claro, porque Y, las y, panaderías abren temprano, o sea, yo y aquí veo a los tempranito. panaderos y son los primeros que abren la ciudad. Sí, no, tempranito. Los panaderos son increíbles. Esos tipos de verdad que tienen ¿sabes? Tienen tipo algo en su corazón impresionante que lo pueden hacer todos los días y ¿sabes? Esos tipos le va increíble porque yo pienso que se paran temprano. Tú sabes de eso. Entonces, claro, mi papá allí me la decía poner difícil, entonces me puso a trabajar junto con un encargado. Y claro, el encargado lo que hacía era mandarme. O sea, yo me acuerdo que estaba despachando que si un cachito y sacando un café y había alguien en la charcutería y el tipo en vez de despacharlo esperaba y me decía, mira, tienes alguien allá. Entonces, bueno, nada, fíjate que tanto fue así que el pastelero se fue y quien quedó de pastelero fui yo. Triunfando ahí en la pastelería. Sí, entonces era un pastelero, era impresionante. Yo tenía 15 años, Un 15 años, niñito. niño, y yo Daniel, era yo un a los pastelero. 15 años era un pollito, o sea, yo a los 15 años yo no sabía quién era yo, me imagino que, bueno, tú también me imagino que pasaste por muchas etapas, yo no tenía personalidad desarrollada a los 15 años, era una niñita que, ¿sabes? Estaba No, jugando, sí. claro, pero sí, pero no, y comparto contigo, yo tampoco tenía una personalidad desarrollada. Incluso yo pienso que un niño en todo ese rollo es súper caótico porque enfrentas muchas cosas, enfrentas muchas tonterías juntas, eres muy niño. Y yo me acuerdo que incluso era muy niño para estar en esa posición, yo lo hacía bien, pero desperdiciaba cosas y no me importaba. Tipo, no tenía la conciencia y la presencia de hacer algo, o sea, yo me acuerdo hacer las cosas impresionantes. De allí me acuerdo que por lo menos si faltaba el hornero, yo iba a hornear. Y me acuerdo que a veces iban los amigos de mi papá y yo era un chipirrito. Y yo me acuerdo que para llegar al horno, para poner el pan dentro del horno, yo me tenía que montar encima de una gavera, soltar el pan y bajarme la gavera. Qué Entonces bello. ellos me veían y decían, wow, porque yo veía en el horno y todo el pan derechito. Entonces es interesante porque yo creo que eso me formó, eso Claro. me creó. Mi papá también mi papá era un tipazo, porque mi papá es un tipazo. Mi papá, nosotros nunca nos la llevamos bien, porque mi papá es el tipo de persona que es raro que llegue al lado de ti y te diga, lo estás haciendo bien o no. Mi papá prefiere, él solamente se afinca en cuando tú cometes un error, pero mi papá es muy poco de ir a darte una palmada. Ok. Y eso lo rescaté de él y lo tuve que soltar hace poco y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Tipo, reprogramar ese tipo de cosas. Lo que aprendí de mi papá es que era un tipo muy riguroso. O sea, mi papá te picaba una fresa perfecto, te la ponía y rápido. O sea, era un tipo que si te hacía un campesino y los cortes que le hacía el pan, te salía un campesino arrechísimo. O sea, mi papá en ese aspecto, y él incluso vino a trabajar aquí con nosotros a Delhi una temporada. Mi papá era un tipo que dejaba a todo el mundo con la boca abierta, porque era un tipo de edad y es un tipo que hacía sus cosas rigurosamente y buscaba la perfección en cada cosa que hacía. Y eso lo tengo yo de él y ahí es donde sale todo este rollo. Claro, o sea, y tienes una influencia que tiene mucho que Sí, ver con el éxito que tienes ahora en tu restaurante, porque claro, imagínate, desde los sí, 14 años ya tú veías a tu papá que era tan riguroso como tú dices, que te metía tanta presión, que creía en ti, porque, o sea, tampoco tenía de otra, ¿no? Tú eras su hijo, no querías estudiar, él habrá dicho, bueno, sí, sí. No, aquí te pongo. él no tenía opción. Incluso yo más de una vez fui un dolor de cabeza para él. O sea, no, él no tenía mucha opción. Él no tenía mucha opción conmigo. Lo que pasa es que, bueno, yo salí muy bien. Yo salí muy bueno. Y después de haber tenido esa experiencia trabajando con tu papá, cuando ya empiezas a ser adolescente, a empezar a pensar qué vas a hacer con tu vida, ¿tú pensabas que tú toda tu vida te ibas a quedar trabajando allí con tu papá? ¿O ya tenías tus propios intereses, No, ya estabas no, pensando en porque, algo más? claro, no, porque fíjate, mi papá era un tipo muy riguroso, pero él es el tipo más inestable que hay en el planeta. Eh, Él vendió ese negocio como 3 veces y 3 veces lo volvió a comprar. Sí, porque se iba a hacer otras cosas y nada funcionaba y tenía que retomar otra vez el negocio. Cosas así. Yo estuve con él en la tercera venta y nunca más lo volvió a comprar. Lo vendió.
Y eso fue un antes y un después para mí. ¿Por qué? Porque él lo vendió y me acuerdo que él compró grúas, compró camiones. Y yo me tuve que ir con él a... Yo tuve que decidir, tipo, yo tenía 16 años y me voy con él o qué hago. O sea, y fue difícil porque yo me acuerdo que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo sé pastelería, sé panadería, tengo 16 años y con mucho miedo. Y bueno, tenía las tres frases que son, ¿sabes? Que no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni cuánto valgo. Yo no sabía nada de eso. Todos hemos pasado por ahí. Claro, entonces él agarra y se compra unas grúas y resulta ser que dice, bueno, te voy a dar una. 16 años, una grúa para mí. Entonces, bueno, te podrás imaginar, yo aprendí a manejar grúa, ¿Qué? camión, y nada, con 16 años yo casual, a lo mejor le llevé el carro a tu papá con 16 años por ahí y nadie sabía. ¿Qué? O sea, eres la primera persona que conozco que sabe manejar una grúa. Sí, no era tan difícil, era un camión con una plataforma atrás y tenías que subirle, tenías que tener responsabilidad, aguante, amarrarlos bien, una Claro, cinta, yo he hecho muchas. claro. Entonces, bueno, claro, después, después me cansé porque yo un día el camión me dejó botado en un barrio que fue a llevar a unas personas y el camión se me accidentó ahí. Y yo tuve que dormir allí toda la noche y después el día siguiente me tuve que, o sea, tuve yo que caminar como mucho, caminé como 15 cuadras para comprar repuestos, se lo puse y no, me molesté y fui, le llevé su camión y se lo dejé parado y le dije, no quiero saber más nada de ti, me voy, no quiero saber más nada de esta vida, yo siento que no No. nací para esto y bueno, me fui de esa vaina y fui con un amigo de él, o sea, primero me centré, pasé mucha frustración y me senté, decidí ir con un amigo de él y le dije, ¿cómo estás? No sé qué, yo quiero trabajar contigo. Él tenía una panadería. Yo quiero trabajar contigo, bueno, estoy desempleado, cualquier cosa me llama. Mi sorpresa, él me llamó al día siguiente. Ujú. Y ahí comenzó como la etapa de medio reencontrarme conmigo y saber, tipo, yo estoy hecho para esto, a mí me gusta esto. Independencia, sí. A mí me gusta, a mí me gustan los negocios, me gusta el comercio y me gusta este peo. Y bueno, nada, fue bastante difícil porque el ego me jodía demasiado. Hoy en día puedo entenderlo por qué, pero él, ¿sabes? Así como que vas a llegar, eres el nuevo cuando ya tenías algo Ujú. y ¿sabes? Era un poco como soberbio, No, y pero que, y nada. que, y que ya no eres el hijo del dueño. Sí, bueno, es eso, es que eso es lo que jugaba conmigo, ese ego de que y no eres el hijo del dueño, pero entonces, ¿sabes? Entrar como quien dice bajo, es un peo mental que tú te haces que al final es una estupidez. Tú te haces tu problema mental allí. Y bueno, nada, resulta que comencé a trabajar y bueno, yo comencé en la barra. Y me acuerdo que nada, que ese primer día me tocó que si pasar el coleto y eso me pegó demasiado, demasiado. Yo era niño y era muy soberbio y no sabía esas cosas y me pegó muchísimo tener que pasar coleto, atender a gente, ¿sabes? Me pegó demasiado, me acuerdo, eso me afectó muchísimo, pero yo me acuerdo que seguí adelante y sí me acuerdo episodios donde yo me decía, peleaba conmigo y decía, bueno, sin nada, si te toca pasar, vas a pasar puto coleto mejor. Y me acuerdo eso clarito porque tenía yo como esos problemas mentales allí, esa pelea conmigo y nada, estaba peleando con mi ego, lo que pasa es que no lo sabía diferenciar. Hoy en día sí, hoy en día me pongo así y digo, ay, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Tú no eres eso. O sea, Exacto. ubícate. O sea, yo entiendo que tú estés aquí, pero yo estoy aquí, yo estoy pensando esto. Pero en ese tiempo no sabía que ponerlo en su lugar. Y me acuerdo que, bueno, nada, hacía lo mejor posible y trataba de descartar. La conclusión de eso es que a los 6 meses yo tenía la llave del negocio. Bien. O sea, te ganaste tu puesto. A los 6 meses era como era el mini encargado del negocio. Pasaste tu coleto varias veces y a los 6 meses, Sí, bueno. pasé mi coleto y era, por ejemplo, el negocio tenía la pastelería media mala. Y como yo era pastelero, eso era para Claro. mí, era nada, yo lo podía hacer. Dentro de todo, no sabía que sabía tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vi la vitrina del negocio y nada, se la puse bonita, le hice unas palmeras bonitas, unos galletones, le puse a vender pasta seca, mejoré algunas cosas, hice esto. Y claro, eso llamó la atención del tipo y me ayudó, pues me dijo, no, mira, Claro. nada, ¿sabes? Entonces ya me dio un puesto mejor, me puso a ganar 3, 4 veces más que lo que ganaba. Entonces
Por eso es que yo digo que es tan interesante salirte de la novela y me costaba muchísimo, porque la gente vive la novela del trabajo. Este hace más, este hace menos, no sé qué. Yo me acuerdo que ahí trabajaban 2 turnos más, casi 12 personas más conmigo, y ellos me criticaban. Me acuerdo que se ponían a murmurar de mí, porque yo, que si era el jala no sé qué, que si yo trabajaba no sé qué más, que no sé qué, no sé qué más, y nada, o sea, hoy en día me doy cuenta que gracias a Dios yo conseguí defender mi postura ante lo demás, de que yo sí quería seguir a alguien y que quería ser diferente y erradicar la mediocridad. Y ese es el Es resultado de hoy. eso, el tema de la mediocridad y ese ejemplo que tú estabas dando de que cuando tú quieres hacer las cosas bien en tu trabajo, cuando tienes un equipo de trabajo, que tienes otros compañeros que te ven haciéndolo bien, que te ven siendo puntual, que te ven respetando a tu jefe, empiezan ese tipo de comentarios como, ay, es que él es que quiere ascender o él está jalando bolas, como decimos nosotros. Y a mí me Claro. pasó algo parecido aquí en Barcelona en uno de mis primeros trabajos que tuve aquí, cargando cajas y metiendo las compras en un carrito, y eso era lo que yo hacía. Yo quería hacerlo bien, y si podía hacer más, pues mejor. Y mi papá siempre me dijo, Erika, si tú vas a ser barrendera, sé la mejor barrendera que haya en la calle. Si tú vas a limpiar baños, sé la que mejor limpia baños y además deja una florecita o algo para el olor. Siempre haz más de lo que te piden. Y eso a mí siempre se me quedó en la cabeza, eso que me decía mi papá, sé la mejor en lo que hagas y si puedes, haz un poquito más, que alguien se va a dar cuenta de tu trabajo. Hacía las cosas y hacía más pedidos de los que yo tenía que hacer. Si empezaron ese tipo de comentarios, me acuerdo que hasta yo una vez me reuní con mi jefe y mi jefe me decía, me dijo, lo que pasa, Erika, es que tú eres muy ambiciosa y eso es malo. Y yo, wow, ese día llegué a mi casa destrozada. Yo como que es malo. Sí, soy ambiciosa y a mucha honra. Yo no soy ninguna conformista. Y me acuerdo que después me volví a reunir con este jefe y me decía cosas como, es que tienes que ser más egoísta con tus compañeros. Tú quieres hacer todo. Tienes que ser más egoísta. Y yo, como, es que puedo hacer más. O sea, lo hago porque puedo y porque quiero aportar más. Y bueno, ese tipo de comentarios que tienen mucho que ver con la mediocridad, con ese tipo de comentarios autodestructivos, de limitarte, de que no puedes ser más. Entonces, ese tema es bastante interesante, lo de la mediocridad. Y ahora que tú Claro, y en manejas este, equipos, lo verás. claro, y en este caso, fíjate tú, te lo está diciendo un jefe. Qué impresionante eso, ¿no? Un jefe mediocre. Claro, era un jefe, no era un líder. Exacto, era un jefe, un líder. Sí, pero sin embargo, no podemos decir nada porque habría que estudiar el por qué él decía eso. A lo mejor él veía algo en los demás donde quería que también los demás hicieran parte de lo que les tocaba y a lo mejor no era la manera correcta de decirte las cosas a ti. Tal Exacto. vez, tal vez iba por ahí. Pero sí, yo pienso que estamos viviendo en eras de mediocridad. Uf, o sea, mira, yo te digo algo, yo pienso que ya el trabajo con excelencia, ver una persona que te trabaja en un lugar que sea simpática, sonriente, educada, servicial y que te quiera tratar de la mejor manera del mundo, estamos escasos. Sí. Ahorita hay muchas personas hiperestimuladas que quieren, sabes, que están pensando en el futuro y viven con una ansiedad increíble y como no lo pueden conseguir, también a veces caen en la depresión de que, o sea, es horrible. Ahorita estamos en una época horrible. Y bueno, y la mediocridad, o sea, es que la novela atrapa mucho a la gente. Y es la novela de lo que tú estás diciendo, o sea, ¿por qué este hace? ¿Por qué no hago? Ah, pero es que él se fue y no lo hizo. Bueno, pero hazlo tú. Ah, no, pero es que entonces después viene la otra parte. ¿Por qué quieres emprender? Ah, porque quiero que no me manden. ¿Por qué quieres emprender? Ah, porque quiero que no sé qué. ¿Por qué quieres emprender? Entonces hay un vacío por todos lados. Eso es lo que yo veo hoy en día. Y no te creas, a veces me duele muchísimo, me afecta. Me afecta ver a las personas, los jóvenes, siendo mediocres y teniendo la capacidad para dar más y te dan eso que ellos creen que te afectan a ti. Y los que son afectados son ellos, porque aquí tú ganas, o sea, tú saliste ganadora porque resulta ser que tú saliste no permitiéndote menos de lo que tú podías dar.
¿Entiendes? Exacto. Tú ganaste, tú te llevaste la victoria. Tú hoy en día estás donde estás y eres grande. Es por eso, o sea, por esas pequeñas victorias que tú te permitiste. Hay mucha gente perdida y como que llena de incertidumbre que no sabe por dónde empezar o ni siquiera sabe por qué quiere emprender. No, yo creo que sí saben y ese es el problema. Que cuando saben por qué quieren, porque cuando tú le preguntas por qué quieres emprender, sus razones no son las indicadas de un emprendedor. Porque ellos te dicen, porque, sabes, quiero tener mis propios días, o quiero no sé qué, o quiero trabajar menos, o quiero tener mis Ujú, propias vacaciones. Y ujú. no saben que es totalmente lo opuesto a todo eso. Es más trabajo, más disciplina, más constancia, mucho más esfuerzo. Vas a tener que durar años sin vacaciones. Vas a tener, bueno, yo tengo 6 años en Delhi y yo las veces que he tenido que salir de Delhi ha sido por emergencia porque he tenido que dejar todo por nada. Y las vacaciones que yo me agarro en Delhi, que yo vacaciones, fue con ustedes. O Sí, me sea, acuerdo. hace 5 años ya, sí, seis, Wow. 6 años, o sea, que lo hago. Entonces, yo creo que ellos sí saben, pero las razones son desde el vacío. Y ese es el problema, pues, y es un problema wow, que pesa, porque es que de ahí vienen muchos problemas. Tú te pones a ver, Erika, y tú analizas el problema que es emprender desde el vacío, desde nada por detrás, desde, no hay una motivación, sino un motivo. Y ahí es donde empiezan los problemas de depresión, se separan las parejas, hay problemas por todos lados. ¿Por qué? Porque caen en el problema, porque el emprendimiento, ¿qué hace el emprendimiento cuando tú no sabes quién eres, para dónde vas y cuánto vale? Te lo va a enseñar, te lo va a Ujú, enseñar, vas a ujú. tener que hacer, no vas a poder saltar eso, o si llegas te va a tener que regresar. Exacto. Entonces, te va a tener que regresar y hacer eso al mismo tiempo que estás emprendiendo, no es para todo el mundo. Y en tu caso, Daniel, ¿tú crees que cuando tú decidiste emprender, que bueno, todo esto viene acompañado de que tú te fuiste de Venezuela? Nosotros nos quedamos hablando de que tú estabas trabajando para este señor, pero ¿cuándo fue el momento decisivo para irte de Venezuela y emprender? Y si estabas realmente preparado a nivel mental, espiritual, trabajado tú mismo como para emprender. No, desde el inicio te dije que yo era un emprendedor que se conquista emprendiendo y por eso sé lo difícil que es. Ujú, Tienes que esforzarte bastante y dejarte salirte de la novela porque tú nunca sabes quién te está viendo. Ok, no es que tú vas a hacer algo en la vida por esperar que alguien te venga y te salve, no, pero hacerlo también por el hecho de que tú no sabes cuándo la vida te puede cambiar, ujú. cuando lo haces bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajaba demasiado bien y vino un tipo que estaba montando un restaurante de hamburguesería y me dijo, me llamó a un lado y me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo, hijo. ¿Cuánto te ganas tú? Y el tipo me dice, yo te voy a ofrecer el doble para que te vayas a trabajar conmigo. Y yo le dije, bueno, pero vamos a sentarnos a ver qué es lo que tú quieres. Papá me propuso todo y me gustó porque era para evolucionar. Lo que yo no sabía era que, que iba a trabajar mucho más, el esfuerzo era el triple, iba a manejar casi 70 personas, 70 no, pero si eran 25 en un restaurante, más otro, eran como 40 y pico. 40 personas. Entonces, obviamente, y no sabía lo complicado que iba a ser, pero fue algo que me transformó la vida. Ganaba muchísimo dinero y aparte no, me ganaba el doble y el 1% de lo que vendiera el negocio al mes. O sea, yo ganaba mucho dinero, pero trabajaba de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. O Wow, sea, tú era, solo trabajabas. sí, solo trabajaba, solo trabajaba. Yo me acuerdo trabajar y cobrar. Bueno, está bien, porque a lo mejor no tenía tiempo para gastar el dinero, pero Ni para gastar el dinero, ni para irte a la playa, ni para tener novia, no, ni para... después yo me acuerdo que en ese local aprendí a tener una postura de valor. Tipo, yo me acuerdo que ante el jefe, que era un amigo, que lo respeto muchísimo, yo me acuerdo que tuve que decirle, mira, esto, porque trabajaban los dos encargados, yo le dije, mira, esto no se aguanta. La única manera que nosotros aguantemos esto es que nos deje un fin de semana sí, un fin de semana no. O sea, un fin de semana libraba él 2 días, un fin de semana yo libraba 2 días.
Y así fue como medio lo pudimos llevar, y sin embargo, él era medio cuadrado, él a eso no le parecía muy bien, él quería que uno trabajara de 4 a 11 todos los días. Y yo recibo una llamada de aquí de Portugal un día que estaba, me acuerdo, yo estaba acostado arriba descansando porque me podía descansar una hora y me fui a acostar allá arriba encima de unas Coca-Colas y no sé qué. Y estaba acostado arriba y me acuerdo que estaba pensando en recibir una llamada de Portugal de aquí y me dice un primo, me dice, vente, mira, aquí hay una oportunidad, hay una pastelería para que están buscando una persona para que se encargue, no sé qué, como yo sé que tú le echas pichón, vente para acá. Se gana por encima de 2.000 euros. Entonces, nada, yo agarré y yo siempre he sido un tipo muy decidido. ¿Sabes qué? Me voy. Me pico una puntada y en un mes estaba en Madrid. Wow. Dejé todo, mira, ¿sabes? Y con mucho miedo me vine. O sea, estabas ganando muy bien, pero solamente vivías para trabajar. Y que estaba viendo que Venezuela no estaba muy bien, había cosas que no estaban muy bien. O sea, yo no digo que porque me vine evolucioné, yo puedo haber evolucionado allá porque estaba rodeado de gente muy buena y yo era un tipo que daba el 100. Ujú. Pero nada, me vine para acá y ahí donde, bueno, la vida me muda porque venía de ser un tipo bien perdido, está más perdido todavía. Sí, es como todo lo que creías que habías avanzado, llegas a otro país y es como retroceder otra vez desde cero. Que es lo que me enseñó Madeira después de muchos años a conocerme, el mismo emprendimiento me enseñó a conocerme. Entonces yo llegué aquí a trabajar en esa pastelería, yo le pregunto al señor, yo trabajaba 12 horas por día, llegué, y eso sí, llegué de una vez trabajando. Era chamo, era soberbio y yo creí que, bueno, o sea, me dijeron que me iba a pagar como 2.000. Entonces, cuando yo recibo mi primer sueldo, el señor agarra ese que me da un sobre, yo agarro el sobre y le pregunto, disculpe, ¿cuánto hay aquí? Y él me dice, ya vamos a hablar, ok. No, ahí hay 700. Y yo Mm, agarro el sobre y se lo regreso. Y le digo, yo no vengo más. Y me fui, ¿sabes? O sea, ¿qué tipo? ¿Qué tipo está loco? Yo era loco, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, ¿qué tipo te dice recién llegando? Te entrega, le vuelve el sobre al jefe y le dice, yo no quiero estos 700, no estás loco. O sea, primero me ofrecieron 2.000, segundo trabajo 12 horas por día. O sea, ¿qué te pasa? A mí me pasó lo mismo, Daniel, me pasó lo mismo, pero no me pagaron 700, me pagaron 300 por trabajar 2 meses en un lugar. Y eso me pasó por no firmar un contrato. Yo de novata, cuando migré, el primer trabajito que llegué fue como a manejarle las redes sociales a una empresa como de eventos, una agencia de eventos. Y yo llevaba las redes sociales, iba a los eventos, contactaba con proveedores, o sea, yo hacía de todo un poco, era como la secretaria, básicamente. Y nunca firmamos el contrato. Y yo confío en la palabra de este señor español, además, que yo decía, bueno, aquí la gente, ¿sabes? Decente, no me van a hacer nada malo. Ah, Pasa no el es juego. tiempo, yo le digo, mira, no hemos firmado el contrato. No, tranquila, Erika, yo te voy a pagar a final de mes. Pasa el primer mes, no me pagan. Y yo, bueno, Erika, no seas malagradecida, te dieron un trabajo, espérate al otro mes. Pasa otro mes, yo ya molesta, o sea, ya era molesta que le mandaba mensajes como, mira, no me has pagado, ya estoy buscando otros trabajos porque no voy a seguir aquí si no me vas a pagar. Al final me pagó 300 euros por trabajar 2 meses. No, a mí después al día siguiente me mandó un mensaje y me dijo, necesito que vengas a trabajar. Y yo le dije, por ese precio yo no voy a trabajar. Entonces Ujú. me dijo, ¿cuánto quieres? Y yo le dije, por menos de 900 yo no trabajo. Entonces el tipo metió 200 euros más en el sobre, me lo dio, pero a los 2 meses me votó. Y después de ahí, ¿cómo surge Deli Burger? Después de Ahí que... fue, ahí fue impresionante porque el tipo me vota y yo estaba en un sillón viviendo en una casa ajena, porque yo aquí llegué a una casa ajena y estaba en un sillón y leo un mensaje y el tipo me dice, disculpa, ya no quiero que vengas a trabajar más, venga a buscar tu dinero. Y yo me acuerdo clarito, estaba sentado en ese sillón y decía, mierda, Daniel, Sin trabajo. ¿sabes? Sin trabajo. Bueno, ahí comenzó la aventura porque de ahí conseguí un trabajo de jardinería, trabajaba 5 veces jardinería, aprendí jardinería también. Entonces, después había un señor, el hijo de la señora en la casa donde yo me estaba quedando, que él hablaba mucho conmigo en las tardes. Yo decía, aquí hay que montar algo, porque yo veo que aquí hace falta algo, que hace falta algo, que hace falta algo, aquí se puede hacer algo.
Y yo, ¿sabes? Yo he sido innovador y creativo y siempre tengo esa cosa por dentro, solo que yo no lo sabía manifestar. Entonces me fui a ver un local que estaba solo y me sentaba a veces en las tardes afuera a tomar mucha, a ver cuántas personas pasaban por dentro, cuántas personas pasaban por fuera. Y lo fui convenciendo a él de que ese negocio se podía hacer algo allí. Y resulta ser que yo estaba saliendo, yo salía con la que le llevaba la administración a la panadería que me botaron. Sí, ella era una portuguesita y yo salía con ella. Resulta ser que yo a ella le contaba mis aspiraciones. Yo siempre he sido un tipo que sueña mucho y que está parado y que quiere conquistar, y eso a las mujeres les gusta un hombre que, coño, que tenga una visión en algo, ¿sabes? Que tenga una Claro. visión. Entonces yo me acuerdo que ella me dijo, pero tú quieres comenzar así, pero yo no tengo nada de dinero. Entonces ella me dijo, yo tengo ahorrado 2.500 euros. Y, y entonces, y aquí te va a dar risa porque te cuento que Deliburger es Deliburger gracias a la mujer. Wow, no sabía esa Y historia. sin duda, Deliburger es Deliburger gracias a mujeres por detrás impresionantes que creyeron en mí. Wow. Entonces, yo con ese señor llegué a tipo un acuerdo y solo acuerdos malos, acuerdos muy malos, que él montaba, me ayudaba, montaba, éramos socios y le echábamos pichón. Era tanto, claro, yo era muy ingenuo, no tenía esa maldad, era muy novato, tenía 21 años, yo lo que sabía era de trabajar muchas horas y hacerlo bien, pero administración, todas esas cosas, o ir más profundo, yo no sabía. Y bueno, resulta ser que armo el negocio, pongo eso bien bonito y comienzo a echarle pichón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué difícil, ¿oíste? Hmm. Difícil, difícil, porque o sea, no, yo no te sé decir lo difícil. Habían días que no entraba nadie. Te estoy hablando que no entraba nadie, nadie, nadie. Y resulta ser que este socio ya el tercer mes quería plata y yo no tenía ni siquiera para echarle gasoil al carro. Ni impresionante, nada. Yo me acuerdo que al tercer mes yo estaba casi a punto de quebrar y mi abuelo fue el que me dijo, me vio una vez triste que llegó a la casa y yo incluso creo que estaba hasta afuera llorando y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo no aguanto más. No, tienes que seguir. Y me acuerdo que no era un hombre de mucho dinero y agarró 300 euros y me dio 300 euros y con eso me alcanzó para pagar la renta del local ese mes. Qué bello tu abuelo. Sí, no, él me salvó la vida y sin él, de verdad, no, Deli no fue sido Deli porque él fue ese aporte en el momento decisivo de todo. Ujú. Y entonces, bueno, llegó una altura que me topé con unos libros y conseguí otro trabajo. Yo trabajaba en otra pastelería y dejaba a alguien en Deli, dejaba a mi mamá con otra chica y yo después, ¿sabes? Para tener dinero, porque me di cuenta que no daba, para tener dinero trabajaba en otra pastelería y después me iba a Deli en las noches y yo cerraba Deli y entonces después en las mañanas me iba para la pastelería y después iba a Deli en las noches y así fue haciendo que Deli fue saliendo adelante poco a poco, pero fueron como 8 meses muy difíciles, no había nadie. Yo me traje un amigo de Venezuela para que me ayudara porque él trabajó conmigo en ese restaurante y él más o menos sabía de hamburguesa, yo quería perfeccionar eso y resulta ser que él duró solo 2 meses aquí, se la dio de que no venía gente y me dejó y se fue para España. Wow. Sí, Es me dejó que, solo. es que ahí es cuando entra en juego la resiliencia del emprendedor. Es, tú Sí, realmente te conoces en los momentos difíciles. O sea, sí, de aguantar todo lo malo y luego claro, celebrar todo lo bueno, porque no todo es color de rosas. Cuando llegan las etapas difíciles, ahí es cuando tú te conoces. sí, y justamente en esta pastelería resulta ser que la señora era un poco complicada y yo dejé de trabajar allí y me fui a trabajar el 100% en Delhi, a apostar el 100% sin nada mismo, sin nada. Y me fui para allá yo solo y apostar mis 100 allí. Y me acuerdo que yo no sé, de la nada me llegó un libro que se llama Resiliencia. ¡Wow! Ese libro me ayudó. Me Mm. ayudó a terminar de soportar lo que era insoportable, ¿sabes? A ¿Y, estar medio cómodo en tanta incomodidad. y tú antes leías, antes de todo este No, proceso? ¿O no, fue no. ahí que empezaste a leer? Fue ahí comenzó todo el cambio de toda mi transformación en todo. Por eso es que si quieren comenzar la base de algo, comiencen a leer. Eso es como que
El punto es que comencé a leer y me llamó la atención porque todo lo que decía el libro yo lo estaba pasando. Todo en ese momento. Y wow, me supe nutrir, supe aguantar, aguanté. ¡Pum! Se explotó la primera burbuja. Es que Deli comenzó a tener clientes. Y yo tuve que tipo, esforzarme más y trabajar muchas horas, pero yo venía acostumbrado porque yo en Venezuela no sabía lo que era trabajar horas, yo trabajaba muchas horas, entonces como que no me afectó tanto. Y bueno, de ahí viene Deli comienza a crecer, pero también en ese comienza a crecer, voy creciendo yo porque también practicaba algunas injusticias. ¿Cuál era esa injusticia? Por lo menos yo sé que yo solo no podía. Y Deli no, sus números no eran muy buenos. Entonces ya, antes de llegar a ese séptimo mes, la persona que emprendió conmigo, mi socio, quería dinero y no había dinero, el negocio no dejaba dinero. Y ya comenzaron los problemas, porque no había acuerdos, nada de por medio, no había nada firmado, no había un acuerdo de separación tampoco, no había, o sea, no había nada. Hoy en día yo estoy mucho más preparado, aquí nada, yo no sé nada. Y obviamente nuestra relación termina fatal, porque no hay nada, no hay unos acuerdos. Entonces obviamente nosotros, yo consigo, el banco me prestó 5.000 euros y yo con esos 5.000, boom, voy y le pago a él. ¿Ok? Y él se sale de la sociedad. Y él era mi contable. Y aparte de ser mi contable, hizo unas cosas mal y me dejó una deuda en la finanza de 1.600 euros. Era todo, mira, es que era todo en contra de mí. Si algo me caracterizó para yo salir de todo eso fue la perseverancia. ¿Ok? Que eso es Entonces, clave para emprender y que no todo sale perfecto. Era la primera vez que tú estabas emprendiendo, montando un local como este, donde no venía tanta gente y al final tus fracasos siempre te van a enseñar algo. Ya ahí tú aprendiste que tú tienes que siempre dejar todo firmado. Tú aprendiste que bueno, tienes que controlar tu ego en ciertas circunstancias y bueno, me imagino el montón de cosas que habrás aprendido en todo este proceso sí, también. sí, aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. Y la otra era que yo traía el sistema, ¿te acuerdas que te hablé de mi papá? Que mi papá tenía un sistema tipo que no reconocía el trabajo de los demás, sino que era un tipo Ajá. bastante duro con eso. Y yo era así. Y eso me llevó a afectar a muchas personas porque hubo personas que querían trabajar conmigo y yo no tenía todo el dinero para pagarles. Entonces yo le decía, mira, yo eso sí, siempre honesto, pero nunca, pero no lo hice bien. Yo le decía, mire, si tú quieres trabajar conmigo, yo lo que te puedo pagar es esto por estas horas. Si tú quieres, pero era que si 200 euros por debajo del ordenado mínimo, ¿sabes? Entonces, dentro de todo, nunca fue todo tan bueno, sino que también me tocó pasar mucho mal y quizás llevarme gente por el medio sin querer y pasar muchos malos ratos emocionalmente para entender que el camino no es ese, el camino es apostar a la empatía, apostar a ser una mejor persona, apostar a ser un líder, ¿sabes? Y todo eso me fue enseñando, el desgaste emocional me fue enseñando a que yo tenía que ser otro tipo de persona y cambiar, ser una mejor persona con ellos, una mejor versión y que puedan confiar en mí y yo reconocer su trabajo. Pero Ujú. antes de eso pasé muchas malas cosas donde no reconocía el trabajo de ciertas personas y yo tengo un lema que cuando tú usas tu autoridad eh, para hacer pequeños desgastes en otro, haces pequeños descuentos en tu cuenta emocional y te cuesta mucho trabajo después armarte. ¿Okay? Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Y, ¿Y cuándo fue el momento en que tú estuviste viendo tu restaurante y que hayas sentido como, ok, creo que ya lo estoy logrando? Algo que te haya indicado, no sé, ver algún cliente comiendo feliz, no sé, que tú Sí, hayas visto de lejos tu restaurante y hayas dicho, valió la pena todo el esfuerzo. sí, lo tengo claro. Empecé a hacer pequeños a mano, nadie hacía pequeños. Me enfoqué a hacer una buena chicha y hice una buena chicha, hice una buena hamburguesa. Dentro de lo que cabe, era una buena hamburguesa y defender un producto. Yo empecé a vender hamburguesitas en pan brioche. Eran las primeras hamburguesas de maderas con pan de brioche. Entonces, ¿qué pasa? Me centré en defender ese producto. Una de las cosas que yo le digo mucho a las personas que emprenden, defiende mucho tu producto. Porque ¿qué sucede? Es parte de la prueba de la vida, es parte de la prueba del querer ser emprendedor, la universidad del emprendimiento. Él te va a poner a prueba a ver si es verdad que tú quieres defender ese producto y si tú vas con todo con ese producto. Ujú. Y yo lo defendí. Entonces, ¿qué pasa? Quien lo probaba hacía ciertas figuras y ciertos gestos de placer. Y eso fue lo que me convenció a seguir adelante. Entonces comencé yo
a seguir a unas personas que en Miami lo estaban haciendo muy bien hace 5 años. Y yo era como medio influencer y yo mismo me grababa y no sé qué. Yo eso lo hacía antes. Tú vas a Deli, bajas toda la cuenta de Deli hasta abajo y ves que yo me grabo y que invito a la gente a comer y eso nadie lo hacía. Eso ni, No, es que eso ni era siquiera raro, estaba de moda. No, era sí. muy raro que era eso. Y yo Sí, lo hacía. antes una cuenta de una hamburguesería solo eran fotos de hamburguesas. Antes Sí, nunca salía el emprendedor o el empresario dando la cara de, mira, estoy aquí haciendo el pan. Y eso me encanta de tu cuenta de Instagram, que siempre pones en la mañanita la producción de pan, que estás produciendo lo otro, cómo haces la carne. Y eso al final conecta con el cliente. Entonces, claro. lo estabas haciendo desde antes. Sí, yo lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Comencé algo que me llevó mucho que me ayudó a terminar de explotar allí, porque te cuento, en ese lugar muchos habían fracasado y yo me di el gusto, gracias a Dios, y fue muy bonito, de llenar todo el local y que no, ni siquiera había puesto donde pararse afuera para que la gente fuera a comer ahí, a Deli ahí. Yo Emoción. comencé, yo comencé a hacer milkshake con el brownie. Eso fue la locura. La locura. No fueron las hamburguesas, fueron los milkshake. Yo me acuerdo hacer milkshake y milkshake y milkshake y milkshake. A la gente le encantaba los milkshake, era una novedad. Y con eso se fue colando las hamburguesas. Entonces después comenzó un proceso de creatividad impresionante. Comencé a leer más. Yo parecía un loquito. En todos lados tenía una hoja pegada. Entonces ya de tener 2 personas trabajando conmigo tenía 4. Y comencé a crecer, comencé a crecer, comencé a crecer y yo le llamé burbuja, ¿sabes? Se explotó la burbuja en el que, ¡pum!, lo defendiste, toma, Ujú. ¿sabes? Esto es tuyo. Y comenzó a llegar la gente y fue algo maravilloso porque después sentía que Delhi se quedaba pequeño y había gente que venía muy lejos a comer allí, fieles, iban y comían todos los fines de semana y eso se ponía muy, muy, muy full. Y era bonito después ver a Delhi en eso, pero qué bonito es tener el fin en mente y poder, o sea, yo digo que las personas hoy en día, cuando quieran emprender, tienen que tener el fin en mente de lo que quieren, porque imagínate armar un rompecabezas, qué bonito es tener el fin en mente, pues si no, no lo armo. Pero lo que es Delhi, del primer Delhi, fue de verdad lo que me hizo como emprendedor, me forjó, me forjó carácter. Wow. Y otra cosa que quería hablar contigo, Daniel, es que además de que te admiro como emprendedor, de que ya manejas muy bien tu restaurante, que además manejas las redes sociales súper bien y que siempre estás aprendiendo y siempre quieres como formarte y hacer cursos y eso me encanta. ¿Cómo empezaste a trabajar tu crecimiento personal? Porque una vez que logras el éxito en tu restaurante, ¿cómo te sentías tú? ¿Tú de verdad te sentías que ya habías llegado a la cima o tú ya te sentías que eras lo mejor de lo mejor o sentías que faltaba algo por seguir conquistando de ti? A mí lo que me hace mejor persona ni siquiera es el restaurante, sino es el dolor de mi condición física. Eso es lo que me hace mejor persona, porque yo pienso que la muerte y el sufrimiento te llevan a tener que ir allá adentro y ya te das cuenta que el ego deja ese ego y que el alma es el que manda y que y que comienzas a ver desde el don de gente y que comienzas a usar la empatía como arma y que comienzas a ser más amoroso y mejor persona. Eso me cambió la vida y ese proceso lo viví junto con el crecimiento del segundo local, con un dolor muy fuerte que me comienza a dar y yo era una persona demasiado correcta, demasiado que lo he logrado, que lo he hecho y todavía seguía con mucha soberbia, con mucho... Entonces trataba a las personas un poco muy directa, era muy directo y imagínate una persona con un dolor de pancreatitis crónica emprendiendo. Entonces obviamente es súper difícil porque si tú pesquisas en la net, un dolor de estómago o un dolor de pancreatitis, o sea, es prácticamente, conclusión, tratar mal a todos los que tengas a tu alrededor y no soportarte ni a ti mismo. Claro, eso es muy Ahora incómodo. imagínate, ahora imagínate eso con la responsabilidad de un emprendimiento, de un local donde trabajan 8 personas, donde está creciendo, donde tiene una responsabilidad de sacar un producto top. Y bueno, llegó un momento donde me tocó decidir o sigo este camino o me hago responsable de mí mismo y decidí el amor propio. Y allí donde parte mi evolución como ser humano, donde dejo a Deli, que lo amo,
y decido, Daniel, tú te tienes que hacer responsable de ti porque tienes un dolor y has gastado un dineral aquí, los médicos no saben, pero tú no te puedes quedar con eso. O sea, Y decido dejar, a raíz de la pancreatitis es que tú sí, decides enfocarte en ti, en estar bien tú. claro, exactamente. De ahí yo decido y digo, dejo de él a un lado, que lo amo, es mi hijo, lo amo, ha crecido, pero lo dejo todo por mi salud. Y me voy a Venezuela y me conecto con un médico porque aquí supuestamente nadie sabía qué me había pasado y había visto, yo me sé todos los médicos de memoria, pero nadie sabía qué me pasaba. Y allá me consigo un médico que me ayuda y me dice, no, tu dolor viejo, tú vienes con pancreatitis desde que tienes 15 años. Tu dolor es que tienes pancreatitis crónica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a meter un stent pancreático, un stent en tu páncreas y vamos a que él drene a ver cómo tú te sientes. Bueno, lo metimos y resulta que yo mejoré, pero me vine. Y cuando me vine, decía hacerme cuenta de mi negocio, pero yo tenía que devolverme en 6 meses para quitarme el stent pancreático y pasaron 8 y yo no había ido. Entonces, después vuelve un dolor, otro dolor, otra vez, y me toca que dejar todo y ahí donde tomo unas decisiones más fuertes porque lo hago solo. Me voy a Mallorca y decido irme, este médico me dice, quien me enseñó a mí de páncreas es este doctor. Y me voy a Mallorca yo solo con mi maletica así, wow, a enfrentar yo mi vida, mis temores y todo, porque yo sabía que yo iba a ir para allá y que me iba a dar, y que él, porque ya habíamos hablado del procedimiento por videollamada, y él iba a entrar con una máquina moderna, el páncreas, iba a ver cómo estaba todo eso, iba a tirar algunos pólipos y tal, iba a dejar todo fino, y yo sabía que si él entraba con una maquinita me iba a dar otra pancreatitis y los dolores iban a ser Terrible. horribles. Pero yo agarré mi maleta y me fui a vivir mi broma y eso me ayudó a conquistarme como ser humano. Este pana es fuerte, o sea, este pana tiene los huevos para la vida. Y Ujú. ahí aprendí mi valor propio, el amor propio, que es hacerme responsable de mi vida. Y fui allá y bueno, y pasé mucho dolor, pero ya pasé un dolor con conciencia porque en ese tiempo ya había leído muchísimo, me estaba leyendo El Club de las 5 AM, que es un librazo. Buenísimo. Y imagínate tú, yo entrando desde la profundidad de sentirme mal, de dejar el ego y de caer en conciencia de todo lo que yo estaba haciendo mal y todo lo que yo estaba haciendo bien. Y encontrarme con ese libro me transformó también la vida y empecé a ligar todo con todo, salir de allá otra vez, me vine y, y vino un tipo diferente, vino un tipo dispuesto a conquistarse, a indagar más y no sé qué, a rebelarse contra los estigmas sociales, a rebelarse sobre los gobiernos, sobre todo, sobre las leyes que están por ahí, que nos dicen, mira, esto es lo que tienes que ser tú. Y nada, comenzó ese mundo a moverse dentro de mí. Ese proceso de desaprender para aprender lo que realmente tú quieres ser o cómo tú quieres ver la vida, porque uno nace, crece y como que la sociedad te va poniendo expectativas de lo que tú deberías ser y ya cuando tú creces, tú te haces responsable realmente de sacarte todas esas creencias limitantes y obviamente los libros te ayudan, las experiencias como esa con la pancreatitis te ayudan a crecer. Claro. Es muy fuerte eso, que hay que desaprender para poder realmente ser quien quieres ser. Sí, yo creo que esa es la parte más difícil de toda, porque está muy arraizado a ti, está muy anclado el hecho de que tienes un montón de cosas metidas dentro de ti, que obviamente, y un montón de gente también diciéndote lo que está bueno y lo que está mal, y por ahí nos vamos y no paramos nunca. Entonces, la parte más difícil de la gente es tener que abrirse y saber qué hay ahí adentro y toparte con mierda, porque tú también tienes mierda, tú no eres perfecto, ¿sabes? Ujú. Tú has hecho daño, tú también, y más cuando lo haces sin la presencia, sin estar pendiente de ti. Entonces, hay gente que prefiere cerrar eso y no verse porque es que tiene que tocar mucha mierda. Y Ujú. obviamente es mucho más fácil cerrarlo y seguir así una vida normal. Exacto. Entonces, bueno, yo no, yo decidí abrirlo, saber qué había allá adentro, enfrentarme conmigo, porque si te estás dando cuenta aquí, te estoy diciendo que yo no he sido la mejor persona del mundo. Yo ¿Y soy una persona que, cómo te has dime, dado cuenta de eso? ¿Cómo te has dado cuenta de tus sombras? ¿Cuándo te has enfrentado a ellas? bueno, es que por eso mismo, por cuando te decía que utilizaba mi poder, tipo, para poner en 3 y 2 a personas que necesitaban un trabajo, por ejemplo. Ya. Eh,
cuando no sabía quién era y tenía personas cerca de mí, yo quería que fueran como yo era, ¿no? O sea, hay un montón de cosas más que van haciendo allí, y que cuando tú no sabes quién eres, tú le haces mucho daño a la gente, porque si tú no sabes quién eres, imagínate, es que todo comienza mal cuando tú no sabes quién eres. Entonces yo, no jodas, si tuviéramos que hablar de consejos, yo partiría por ahí, por todo. Sí, y yo veo que tú también siempre estás, además de que siempre estás leyendo y compartiendo frases para motivar a la gente, que además ahora tienes un podcast, o sea, siempre estás Sí, inventando y buscando maneras de reinventarte. Ahora tienes un podcast donde motivas a la gente, donde hablas sobre emprendimiento, que me encanta. Y también aparte, cuidas tu cuerpo, o sea que eres un emprendedor que cuida su mente, cuida su cuerpo. Háblame un poquito de eso, de tus sí, hábitos. porque sabes que he descubierto en todo este rollo que me encanta escribir. O sea, me encanta escribir. A veces escribiendo consigo unas cosas que yo mismo me sorprendo. Eh, y yo creé un triángulo que quiero que esté en mi libro. Creé un triángulo que se llama el Triángulo de la Libertad. ¿Ok? Y en ese triángulo, dentro del triángulo, está estímulo, el centro es el estímulo y la respuesta. ¿Ok? Porque yo pienso que ante el estímulo, que puede ser una persona que venga y se acerque a ti y te diga, eres un hijo de... Hay una brecha y viene la respuesta. Esa brecha te hace libre. O sea, que tú decidas, ok, está bien, no soy, disculpa. Mm. Eso te hace libre. Y así con todas las acciones que te puedan pasar en todo el día. Si tú en esa brecha decides, tienes el poder de decidir, ahí radica la libertad humana. Ahí Ujú. comienza el triángulo. Y en las puntas está, arriba está la alimentación. ¿Ok? En una esquina está la abundancia y en otra esquina está la castidad. Y vamos a comenzar por donde cuido mi cuerpo, que es la alimentación. Yo pienso que estamos en épocas de hiperestimulación, como ya hemos hablado, y que está muy difícil conseguir conquistar los alimentos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, tiene una confusión entre alimento y comida es cualquier cosa que te llevas a la boca, y alimentación es aquella que te va a ayudar para que tu cuerpo funcione óptimamente. Ujú. ¿Ok? Entonces, yo pienso que la libertad radica que el estímulo sea que todo el mundo te diga, cómete lo que te dé la gana, y tú decidas los alimentos. Y decidas, por ejemplo, hacer ayuno de 16 horas y comer 3 veces al día, y que ganes esa postura. O sea, que tú ganes. Y que Sí, si son te pequeñas sales, batallas que vas ganando. sí, sí, y que si te sales sea porque es un acto de conciencia y con todo valor, no porque te ganó la Ujú. ansiedad de irte a comer algo. Ujú. Bueno, yo digo que cuando tú conquistes esa parte del triángulo, eres libre. Que a la gente Entonces, se le olvida que tiene el poder de decisión. Y yo creo que eso es clave en la vida de las personas para tener libertad. Que tú tienes claro, poder de decisión. No hagas las cosas para otro o porque el otro lo dice. Tú tienes el poder dentro de ti. claro. Entonces, bueno, en la otra esquina, que no tiene nada que ver con la alimentación, después volvemos, está la abundancia. Y la abundancia es que si tú tienes dinero y no necesitas gastarlo, eres libre. Ahí radica también la libertad. Y la otra, la castidad, era como un tipo como yo que decidió amar en libertad, decidió la libertad como amor. No quiero nadie que me esté jodiendo, que tenga codependencia, ¿verdad? Y que esté libre, que yo esté libre y que pueda tener relaciones sexuales con cualquiera. No tengo sexo vacío. Decido con toda conciencia y con todo valor estar con personas que yo quiera. Y no el sexo me manda. Desde ahí soy libre. Entonces, si esas tres cosas tú consigues decidir en todas y no te manda la comida, ni el dinero, ni el sexo, y tienes una buena respuesta ante el estímulo, eres libre. Y lo trabajo todos los días y la alimentación es algo que trabajo todos los días en mí. Bueno, tú has visto, o sea, es algo que, o sea, yo ahorita dejé los carbohidratos, estoy viendo cómo se comporta mi cuerpo con carbohidratos, resulta ser que los tuve que volver a agarrar porque yo tengo pancreatitis y yo no puedo sobrevivir solo de las grasas. Mi meta más grande es conquistar mis alimentos porque pienso que es tan difícil hacerlo, o sea, es algo donde todo el mundo vive estancado, donde todo le cuesta. Y allí a mí me encanta meterme donde a la gente le cuesta. Yo lo veo así. Yo veo que nosotros, este cuerpecito es como un avatar y tú tienes que cuidarlo y llenarlo de herramientas para conquistar la vida. Entonces yo pienso, coño, si este muñequito está jodido, que tiene una parte que está jodida, yo tengo que buscar la manera
de darle lo que él necesita nada más para que funcione óptimamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy desinstalando es todo el verguero de drogas que nosotros tenemos metido adentro, porque sí, hay que aceptarlo. El azúcar es una droga y te droga. Por eso es que la gente no puede vivir tanto tiempo sin el azúcar, porque lo necesitas, porque ya todo lo tiene y porque el mundo y las industrias entendieron que si te tienen drogado, tú siempre lo vas a necesitar. Igual pasa con el gluten. Y a mí me parece algo interesante porque en estos días hablé con mi nutricionista y me dijo, Daniel, ¿sabes por qué la vaca no se come un pescado? Y yo me quedé pensando, ya sabes, yo he tenido animales y entre eso he tenido vacas. Y es bastante interesante y no se come un pescado. Tú se lo puedes poner y mire, ella se puede morir de hambre, pero no se va a comer un pescado porque no lo puede digerir. Entonces, ¿qué nos hace pensar nosotros? Que nosotros podemos digerir todo lo que nosotros nos comemos. Estamos engañados. ¿Entiendes? Por eso es que nosotros vamos al baño y muchas de las cosas que comemos los encontramos allí en las heces porque no lo procesa tu cuerpo y tú se lo sigues dando porque no lo entiendes. Sí, sí. No, y hay gente que sabe que no es algo bueno para su cuerpo, pero igualmente se lo siguen comiendo. Igual con el alcohol. O sea, todo Exacto. el mundo sabe que el alcohol es una droga y que el alcohol es veneno, pero la Me gente encantó, me va y se lo... encantó eso. Sí. O sea, es eso. Yo pienso que, por eso que te digo, estoy siendo un poquito más radical conmigo y entendiendo cómo yo vine a este mundo y no tanto por lo que me influencia la gente. Entonces, que es come, 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 y lo que hablaste también, tú lo hablas con el alcohol, yo lo hablo con la comida, que a veces llego, pero cómete esto, no quiero. ¿En serio? No, dame agua, yo tomo agua, no hay problema. Sí, sí. Y está ese problema allí, pero bueno, es más que todo eso, y bueno, es bonito que la gente se quede con eso y por lo menos lo pueda pensar y diga, wow, a mí también me pasa. Yo Sí, puedo defender. yo quiero que el mensaje aquí sea claro y es que la gente entienda que si quieren emprender, si quieren ser libres en esta vida, que primero sepan y recuerden que tienen el poder de decisión y que desbloqueen todo su potencial, que desbloqueen todo el potencial que tienen para diseñar la vida que quieren. Y con eso están los hábitos, con eso viene la alimentación, con eso viene la relación con el dinero, todo lo que tú mencionaste en el triángulo. Así que siento que esa parte que hablaste de este episodio va a ser muy valiosa para la gente que nos está Claro, escuchando. lo primero es dejar de emprender desde el vacío. Segundo es educarte, ¿ok? Tienes que saber contabilidad. Un tipo que emprende y no sabe contabilidad tiene que salirse de los negocios. Porque si no vas a tener que aprender de muy mala forma y probablemente sea tu fracaso. La otra, lee el libro negro del emprendedor. Es Ujú. mágico, brutal ese libro, ¿ok? La otra es erradica la mediocridad, por favor. Y sigue a alguien que lo está haciendo bien, nútrete. Me ¿Estás encanta. entendiendo? Y en el camino tienes que aprender quién eres, a dónde vas y cuánto vales. Y este último, cuánto vale, es importante para tus finanzas porque no vas a estar comprando cosas del vacío para aparentarle a alguien que no le interesa cómo te ves. Porque vas a tener que apretar, ¿verdad? Para que tu negocio salga adelante. ¿Ok? Entonces, si tú sabes quién eres y tienes autoestima, probablemente no te va a interesar estar con el mismo zapato un año, 2 años, no te va a interesar porque tú sabes para dónde vas, acuérdate. Y tener una visión clara en el futuro. Acuérdate lo de armar rompecabezas, qué tan importante es saber la imagen de rompecabezas para armarlo, mucho. Bueno, así va a ser importante saber tu visión de tu empresa o lo que tú quieras para que poco a poco te vayas viendo y reestructures esa empresa. Para mí son esos los factores. Ahí, si tú sigues esto, tú no tienes por qué fracasar. Y Me si encanta. fracasas, sigue intentando. Exacto. O sea, no, no es un fracaso, es una lección de vida. Me encanta todo Exacto. lo que dijiste en esos puntos. Y antes de Vale. irnos, Daniel, quiero hacer una dinámica que no he hecho nunca con nadie. Y bueno, Okay. primero la pregunta que no puede faltar es, ¿qué diría el niño pequeño, el niño de tu interior, de ti, que te ve ahora tan exitoso, que estás siempre aprendiendo, que sigues creciendo, que te estás cuidando? ¿Qué diría de ti ese niño? Él estaría muy sorprendido. Yo creo que él estaría muy sorprendido y estaría muy orgulloso porque la verdad no hay nadie que esté más orgulloso de mí que yo mismo. O Qué sea, yo, bonito. yo creo que no hay nadie en este planeta que se levante todos los días y diga, wow, y me lo recuerdo todos los días. Yo a veces pongo, no sé si has visto en mis historias,
Yo a veces yo me acerco el dolor. Es que yo soy otro peo. Yo me digo, eres pobre, bro, no gastes en cosas que no necesitas. Es la verdad. Yo para ser rico no soy rico, ¿no? Tengo 5 millones de dólares en la cuenta ahorita, ¿no? Entonces, soy pobre. Entonces, deja de ser pobre, está comprando pendejada. Y me acerco mucho el dolor. Pero en las mañanas me digo mucho, en mi despertador apenas suena, me digo, wow, te levantaste. Eres el amo de la vida, bro. Has conquistado muchas cosas. Y mi primera batalla es con el despertador. Apenas suena, pum, yo me paro y automáticamente escucho mi audio, mi mantra y me lo meto en la cabeza. Eres el puto amo y has conquistado y no hay nadie que esté más orgulloso en el planeta que yo de mí. Qué bonito, me encanta eso. Y no todo el mundo lo dice, no todo el mundo tiene ese nivel de amor propio que se trabaja, que hay que trabajarlo todos los días, todos los días. Entonces, bueno, tengo 3 palabras para ti. Te las voy a mencionar y tienes que decirme lo primero que se te venga a la cabeza, muy cortito para ya cerrar. Entonces, la primera palabra es pasión. Creatividad. Ok. La otra palabra es rebelde. Defender una postura, una visión. Me gusta. Y la última, autoestima. Lo es todo. Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, Daniel, mil gracias por formar parte de este podcast. De verdad que gracias por tu tiempo, porque sé que estás ahí en el restaurante y sacaste esta hora para hablar conmigo y para grabar esta conversación. Me parece súper interesante todo lo que nos dijiste. De aquí quiero que sepas que voy a sacar varios posts para Instagram y te voy a estar etiquetando, sobre todo con las ideas que diste de cómo emprender sin morir en el intento. Eso me encantó. Y bueno, mil gracias de verdad por tu tiempo, gracias por motivar a la gente, gracias por atreverte a hacer un podcast, por querer aportar, por crear contenido de valor y por inspirar a otras personas. Sí, Que con tus sí, errores tú estás evitando que las personas pasen por ahí, como que miren, no lo hagan así, háganlo de esta manera, ya yo pasé por esto, y eso se agradece. claro, porque, y nada, te agradezco muchísimo. Tú sabes que todo esto viene de la mano de tener muy claro cuál es mi visión y mi misión en la vida. Y mi misión es aportar algo significativo al mundo y dejar a las personas mejor que cuando conecté con ellas. Y esto me lleva a tener que hacer algo por los demás, tener que ir tocando personas y que les pueda mejorar algo, ¿entiendes? Y eso es lo que realmente me llena y amo de todo esto. Muchísimas gracias, ojalá tu comunidad se quede con algo, o sea, yo no quiero que todo, no, pero se quede con algo siempre. Y yo creo que este es el aporte que tú haces y te sigan a ti. Los invito a todos que la sigan porque también eres una chica en evolución que admiro muchísimo, no es de ahorita, hace mucho tiempo. Y pienso que te van a llegar un montón de cosas buenas, lo hablamos. Y nada, espero verte pronto. Claro que sí. Gracias. Bueno, dinos dónde te pueden seguir, Daniel. Bueno, se pueden seguir en mi cuenta que es Dani Márquez, piso bajo, Dani Márquez, piso bajo. Y también en Cuéntame Más, ahí donde está nuestro podcast, se llama Cuéntame Más. Y bueno, nada, pueden también seguirlo allí, que les aseguro que son podcasts de 30 minutos y no sé qué, y se van a quedar con algo. O sea, la idea es quedarte con algo y nutrirte Exacto. todos los días. Si están por ahí, si nos están escuchando gente que vive en Madeira, vayan a Deli Burger para que Daniel los atienda si estás allí. Un Vale, besito, Daniel. Espero chao. bueno, que termines bien el día por allá y seguimos en contacto. Vale, genial. Un Chao, cuídate. besito.